Permito entonces empezar. Bueno, el día de hoy pues vamos a tener toda esta clase. Em, nice. Hemos venido, bueno, el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos conociendo lo que es el principio de los, de los motores en el área de monofásica. Entonces, decíamos que existen varios tipos de, de motores, incluso directamente en los motores monofásicos existen varios tipos. El motor con el que vamos a estar trabajando es el motor de fase partida. Este motor es muy utilizado. No, permítanme.
como decía, el motor de fase partida lo podemos ver en las bombas de agua o en los portones pequeños, en los portones de los garages. Existen también ahí. Según su aplicación, ¿verdad? Necesitamos nosotros automatizarlo de diferente manera. Algunas veces con tiempo, algunas veces por sensores, etcétera. El motor de fase partida es un motor, como su nombre lo indica, ¿verdad? Que solo eh, trabaja, pues así, con la alimentación de línea y neutro. Sin embargo, necesita de una segunda fase, o sea, digamos, de como que si estuviéramos trabajando con 220, pero por un lapso de tiempo, no por, no se queda así utilizando 220 todo el tiempo. ¿Cómo vamos a producir que gire el motor? La respuesta es obtener un campo bifásico a partir de dos devanados. Devanados, ya había explicado que la palabra devanado significa bobina en el espacio y en el recorrido por las corrientes también desfasadas. Devanado significa bobina y bobina son espiras de cobre. Obviamente el cobre debe ser un cobre aislado, no, no puede ser un cobre normal, ¿verdad? Que pelemos un cable, no. Ese cobre es aislado. Ese cobre es esmaltado, si no estoy mal, es como el verdadero nombre. Entonces, los dos devanados se conectan en paralelo entre sí. El voltaje de línea se aplica a ambos al motor al arrancar el motor. Los devanados difieren entre sí físicamente y eléctricamente. Estos devanados se llaman devanado auxiliar o de arranque. Start desplaza físicamente 90 grados del principal y ocupa un tercio de las ranuras. Vamos a ver una figura después. Por aquí. Eso es lo que crea un desfase de 90 grados. Además, se lo constituye en el conductor más fino y suele tener diferente cantidad de vueltas. Así se le otorga una impedancia diferente al devanado principal, por lo que a su corriente está desfasada. El devanado de arranque tiene menor vueltas y consiste en alambre de cobre de menor diámetro que el devanado de marcha. Por lo tanto, el devanado de arranque tiene una resistencia y una alta resistencia y baja reactancia. Se le denomina como Z1 y Z2 las conexiones de este devanado en la caja de bornes y está desfasado normalmente en 90 grados físicamente. El desfase eléctrico no suele superar los 30 grados. El siguiente devanado o la siguiente bobina es el devanado principal o de funcionamiento run. Ocupan 2/3 de las ranuras con más vueltas de alambre más grueso. Tiene baja resistencia y alta reactancia, pero debido a su impedancia total menor. La corriente del devanado principal es general mayor a la correspondiente del devanado de arranque. Se denomina por U1 y U2 a la conexión entre el devanado de la caja de bornes. Al sumar los campos principal y auxiliar, se tiene un vector giratorio
que describe una elipse. No es un campo rotante de magnitud constante, pero alcanza para impulsar por sí solo al rotor en el arranque. Entonces, nos vamos a recordar que para hacer cambiar el motor de corriente directa, el de imanes, es necesario de cambiar de la conexión. Donde va positivo, se conecta negativo, y donde va negativo, se conecta positivo. En el caso de estos motores, es diferente la conexión para hacer el cambio de giro. Sin embargo, si no existiera lo que es la bobina auxiliar, al momento de conectar la bobina de arranque, nosotros podemos darle giro a cualquier lado y hacia ese sentido va a girar el motor, si en el caso de que no hubiera una bobina auxiliar. Pero en el caso que sí, como es debido, ¿verdad? Debe tener bobina auxiliar. La manera para cambiarle el giro, obviamente no va a ser dándole vuelta, ¿verdad? Porque si el motor está girando y nosotros le queremos dar giro hacia otro lado, lo que vas a hacer es que lo vamos a dañar y nos podemos golpear, ¿verdad? Se interrumpe a un interruptor centrífugo que desconecta el circuito o devanado auxiliar. Una vez que el interruptor alcanza aproximadamente el 70% de la velocidad asignada, este sistema aplica en potencia de 50 watts y 500 watts. Ya dije que los, mm, en los motores normalmente se utiliza el término HP o caballos de potencia, que son prácticamente el rendimiento o el trabajo que puede realizar el motor. El motor de fase partida no suele tener un ángulo de desfase eléctrico muy grande, no suele superar los 30 grados. Por eso el par arranque no suele ser muy grande. Normalmente se utiliza el de fase partida con condensador para desfasar los devanados 90 grados con respecto del otro. Esto de condensador es lo que nosotros vamos a estar utilizando para crear la segunda fase. Porque como ya sabemos, aquí estamos trabajando con 120 voltios, una fase y un neutro. Pero con el condensador nosotros creamos una segunda fase. Pero como ya dije, solo es en un momento que se conecta y se vuelve a desconectar. La curva solo de fase partida sería la misma que se mira a continuación, pero más abajo porque estaríamos en menos desfase. La fase partida solo que con un condensador. Em, Entonces, nosotros tenemos, como ya dije, la fase en nuestro sistema de alimentación, pero al colocarle un condensador, nosotros creamos una segunda fase. Creamos una segunda fase y por lo tanto estarán desfasados. El motor de fase partida con arranque por condensador. Si se fijan en el dibujo siguiente, es fácil ver cómo se consigue el desfase de 90 grados en el espacio y eléctricamente y mejorando por lo tanto el pararranque. Antes ya se pudo ver en la curva de la fase un condensador para desfasar los 90 grados eléctricamente utilizando condensador en serie que ya se sabe que desfasa 90 grados
la corriente de la fase nominal a la que se conecta en serie con ella. Es un simple circuito en alterna del tipo RC. Se puede ver el circuito más adelante para detallar la conexión. Vamos a centrarnos un momento en este diagrama. Este diagrama es el diagrama de conexión y a su vez para cambiarle el giro a un motor de fase partida. ¿Cómo se conecta? Sencillo. Nos vamos a dar cuenta que tiene una bobina roja y una bobina verde. La bobina roja es la bobina de arranque o la bobina auxiliar, como su nombre lo decía. Si nos damos cuenta, esta bobina está conectada tanto en esta figura como en esta figura, está conectada de la misma manera. Por ejemplo, voy a poner aquí los nombres. Vamos a decir que aquí es línea y aquí es neutro. Igual aquí. Neutro y línea. Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo es que está conectado aquí. Neutro, si nos damos cuenta, va directo hacia la bobina. ¿Ven? En el mismo dibujo, digamos en los dos dibujos, en los dos diagramas, perdón, va directo a la bobina. ¿Qué es lo que pasa con la línea? Vamos a ver. La línea, si nos damos cuenta, pasa por este dispositivo que es el interruptor centrífugo, que es lo que habíamos leído aquí arriba. Después pasa a un condensador. Ese condensador creará el desfase, la segunda fase. Eso es lo que va a crear el condensador. Entonces, ¿para qué sirve el centrífugo? El centrífugo para conectar y desconectar. Solo para eso sirve. Para conectar y desconectar a un cierto tiempo. Y nos damos cuenta que lo mismo se repite en el siguiente diagrama. Entonces, con ello podemos concluir que para cambiarle el sentido de giro a un motor de fase partida, no se modifica nada en la bobina auxiliar. Ahora bien, ¿qué pasa con la bobina de trabajo? Si nos damos cuenta, aquí el neutro viene a la parte de abajo y la línea viene a la parte de arriba. ¿Qué pasa en este dibujo? Neutro va a la parte de arriba y línea a la parte de abajo. Con eso ya podemos saber que lo que nosotros debemos hacer para cambiarle de giro a un motor de fase partida es cambiarle la conexión a la bobina de trabajo. La bobina de arranque se queda como está. No, no hay mayor misterio, es así como se hace. No es un tema, por decirlo así, muy complicado, ¿verdad? Pero al momento de hacerlo de manera automática, sí tiene un poquito de complejidad, pero no es mucha que se diga, no es mucha. Entonces, es así como se conecta el motor. Por el tema de que no estamos en taller, no vamos a estar desarmando y armando motores. Sí tenía planeado hacer eso, pero cuando estemos en clases presenciales, porque se necesita de los motores y no se necesita solo un motor, se necesitan varios motores para conocerlos detenidamente uno por uno. Bueno, como ya dije, ¿verdad? El motor de fase partida es el motor que se utiliza en el área doméstica. ¿Por qué? Porque difícilmente, si no es que no hay, en
en los hogares no existe lo que es sistema trifásico, solo sistema monofásico y bifásico, pero no podemos utilizar lo que es en estos motores 220 voltios. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos ahí sí que creando tres fases a la vez, porque estaría pasando una fase por aquí y otra fase por el otro lado. No. Entonces, el voltaje que nosotros utilizamos para esos motores es 120 voltios. 120 voltios. Y ya sabemos que lo que nosotros necesitamos es el condensador para desfasarlo, pero solo por un lapso de tiempo. No es que se vaya a estar conectado siempre. No es que se vaya a conectar siempre. Entonces, eso sería lo que estaríamos conociendo el día de hoy, el tema de los, este, de automatización, porque ya dije, el tema de automatización y de tecnología van de la mano, uno depende de otro. Tal vez en la clase de física, si es que estoy en física, conocerás lo que es el movimiento circular. Nosotros eso también lo vamos a estar viendo porque por esto mismo, esto, las ondas. Debemos estudiar las ondas para conocer cómo es que se comporta la corriente alterna. Por eso lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, como decía, es muy importante saber cómo es que se conecta y se cambia de giro a un motor de fase partida. No es lo mismo a un motor de corriente directa y no es lo mismo a un motor trifásico, que es lo que se mira en sexto. Entonces, no sé si hay alguna duda, Manuel. No sé si tiene alguna duda. No sé si hay alguna duda. Estoy esperando a ver si hay algunas dudas. Ah, sí, nuevamente recordando, ¿verdad? De que este motor se utiliza en bombas de agua, en perforadoras, en máquinas para cortar. En las carpinterías se puede ver bastante estos motores por las sierras de mesa, las rectificadoras y la verdad se aplican muchas cosas. Este motor tiene mucha aplicación, incluso aquí lo puedo ver ¿cómo se le llaman estos? En un compresor también. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya necesita de más accesorios, ¿verdad? Necesita de discos y varias cosas más. Igual que en las bombas de agua, necesita un disco de cobre para succionar el agua. Este motor tiene mucha aplicación, como ya dije, en el área domiciliar. Si no sabe cuáles son los capacitores son esos. Son unos cilindros. Aquí también se pueden ver. Unos cilindros. También hay así, digamos, cuadrados e incluso los los ventiladores de las casas tienen ese condensador.
¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Porque son motores. Son motores y son de fase partida. Incluso como ya dije, los ventiladores tienen eso, pero el capacitor que tienen es un pequeño, uno muy pequeño. ¿Por qué? Porque solo nos sirve para un pequeño desfase, para los motores, para los ventiladores, porque sabemos que los motores de los ventiladores deben girar bastante rápido para producir el viento. Repito nuevamente, no sé si hay alguna duda. Bueno, si no lo hay, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos miraríamos el día viernes, encima, sí, con la siguiente clase y pase feliz día.